A raíz del acontecimiento de Patás, como gobierno decidimos en las próximas horas, mientras trabajemos el marco legal, se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa. Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Patás. Solicitaremos facultades legislativas al Congreso de la República para legislar en materia de terrorismo urbano, porque es ahora cuando debemos de actuar. Yo hago una pregunta a la población peruana, a los que hemos vivido en los años 80 y 90, donde salir a la calle y encontrarnos con un coche bomba o una torre volada y nos quedábamos en tinieblas por días o por semanas, o a los alcaldes de los distritos alejados, los hacían cavar su propia tumba y allí con una tremenda roca les rompían la cabeza porque decían aquellos criminales terroristas Sendero Luminoso que una bala no podía gastarse en un traidor, y le llamaban traidor porque el alcalde ciudadano había decidido postular para ser alcalde y querer democráticamente, como sucede y como debe de suceder en toda sociedad, liderar su distrito, su comunidad, su provincia, y lo mataban reventándole la cabeza. A esos actos de terror le hemos denominado terrorismo. Y yo pregunto a la población, estos señores que acaban de asesinar en Patás de la manera tan cruel y brutal, ¿cómo le llamamos? A los que van con pistola en mano y extorsionan a los conductores de los buses y matan a los conductores o a los empresarios o al pasajero, ¿cómo le llamamos? A los que desde los penales están llamando para extorsionar, o a los sicarios que salen en bandas para extorsionar familias, o a los que van dos en una moto y el que va detrás se baja de la moto y a sangre fría dispara y mata por un celular, ¿cómo le llamamos? ¿Los atendemos con guante blanco? Estamos exigiéndole al Congreso de la República que saquen el marco legal y denominarles a estos actos de terror, terrorismo urbano, para que nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de ese marco legal. Más de 100 días, mucho más, está en el Congreso esa petición. En esta semana vamos a presentar al Congreso facultades legislativas para legislar sobre este tema de terrorismo urbano, porque la vida de las hermanas y los hermanos no pueden pender de estos delincuentes, de estos criminales. Tenemos que revestirnos del marco legal que corresponda para que nuestras autoridades, ya sean los militares o nuestra Policía Nacional, puedan actuar. Asimismo, se suspenderá de toda actividad minera en la provincia de Patás por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Durante este plazo se va a proceder de la exclusión de todos los reinfos en condición de suspendidos. Mano dura para estos delincuentes criminales.
Pero también hacemos un llamado a aquellas empresas, personas que tengan la concesión de estas áreas mineras. No subcontraten sus concesiones, porque cuando se subcontrata las concesiones, los que asumen la subcontratación subcontratan a terceros y se pierde el control de quiénes son los que están en la actividad minera. Tenemos que trabajar juntos para que podamos erradicar esta brutal acción de esta lacra social que está en nuestro país. Todos sabemos que la actividad ilegal de nuestra minería mueve millones y millones, muchos más que los millones que mueve el narcotráfico. Tenemos que darle batalla y ganar esta guerra. Paso el micrófono al premier Adrián Sen para que nos dé detalles de cómo el Ejecutivo actuó desde los mismos instantes en que habían las sospechas de algunas personas secuestradas. Adelante, premier. Señora Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias. Presidente, en primer lugar me asiste el deber de unirme a las expresiones de condolencias que usted ha expresado y las hacemos llegar, por supuesto, a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de los 13 trabajadores cuyos restos fueron encontrados ayer por la madrugada por las fuerzas de la Policía Nacional del Perú. Señora Presidenta, en efecto, desde el primer momento que se tuvo conocimiento, en primer lugar por dichos de fuente abierta, y en esto quiero ser bastante más claro de lo que probablemente no supe ser en la conferencia de prensa del pasado 30 de abril. En aquella oportunidad, un colega vuestro de la prensa de TV Perú me pregunta qué información se tiene, porque se habla del secuestro de un gran número de mineros, 14 si no me equivoco, y se está pidiendo 4 millones por el rescate. Esto ocurre el día 30 de abril, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde. Quienes siguen las conferencias de prensa luego del Consejo de Ministros lo saben. En aquella ocasión, y refiriéndome a estos trascendidos de la prensa que se habían iniciado el día 29, lo que dijimos fue: me voy a pronunciar respecto a la información que circuló ayer. Organizaciones criminales habrían secuestrado a 13 trabajadores mineros y exigían 4 millones a cambio de su libertad. Esto ocurría en Pueblo Nuevo. Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a Minera Poderosa. En ese momento, cuando estábamos dando la conferencia de prensa el pasado miércoles 30 de abril, dijimos: hemos tomado contacto directo con Minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos. Esa era la información que nosotros teníamos proveniente de la minera el día 30 de abril, mientras dábamos la conferencia de prensa. Y por supuesto tenemos cómo acreditarlo. En aquella oportunidad indiqué además, pero más allá de que sean de la mina o no sean de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. Es por ello que patrullas del Ejército y de la Policía Nacional del Perú están coordinando con las comisarías locales y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Patás, ejecutando acciones de verificación de operaciones tácticas. Tienen ustedes el audio, el video, y de las transcripciones podrán comprobar que efectivamente eso fue lo que se dijo. Pero al respecto, señores, y con relación a las acciones que se adoptaron inmediatamente, sin perjuicio que el detalle nos lo ofrezca el señor general Sanabria,
Lo que yo quiero informar es que para ese entonces se había tomado ya información que a las 22:43 de la noche del día 29 en Huamachuco se presentó una denuncia verbal. De eso no teníamos información cuando dimos la conferencia de prensa. Se trataba de una noticia verbal que tampoco hablaba del secuestro como tal, ni de los 4 millones del rescate. Ocurrido todo esto, de inmediato, el general de la policía responsable de la región Trujillo, el general Llerena, región La Libertad, dispuso el ingreso de nuestras fuerzas de la DINOES a la Bocamina 2520. Me estoy refiriendo al día 30, el mismo día que dábamos nosotros la conferencia de prensa. El día 1 de mayo, la Dipol Patás y la DINOES ingresan a la Bocamina Galindo, retirándose con un resultado negativo. El día 3 de mayo, nuevamente la Dipol Patás, DINOES, SWAT, Rescate de Vincli de Trujillo ingresan a las Bocaminas de Galindo y Grover. Y finalmente, como ya es de público conocimiento, el día 4 se interviene la Bocamina con registro de Reinfo 2590, NB 2520 Rampa Yuli, obteniendo el resultado que ya todos ustedes conocen. ¿Qué he querido decir? Desde que tuvimos noticia, aun cuando inicialmente la noticia no era corroborada, confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en los lugares puntuales donde he señalado. Esto demuestra que ha habido actividad, disposición de las autoridades para la búsqueda de quienes hasta ese momento se encontraban en condición de desaparecidos. El resultado, que ustedes también lo conocen, muy lamentable, con cargo a las verificaciones de las necropsias de ley correspondientes, nos va a permitir determinar con bastante precisión la fecha exacta en la que se produjeron los decesos de estos compatriotas. Nosotros no mentimos, tenemos responsabilidad de gobierno y la asumimos plenamente. Y es por eso que nosotros hoy estamos aquí, dando la cara, informando. Se tiene noticias también de la captura el día 2 de mayo en San Juan del Lurigancho de un sujeto que presumiblemente habría participado de estos actos. Se le encontró con una pistola Glock perteneciente a uno de los compatriotas asesinados, miembros de este equipo de seguridad. Esa pista se está siguiendo y presumimos que nos va a dar información más precisa sobre lo ocurrido. Termino, Presidenta, siendo enfático en afirmar que en ningún momento hemos descuidado nuestro deber ni el cumplimiento de las funciones que nos asisten. Nuestra Policía Nacional ha actuado de manera inmediata en la zona. Señora Presidenta, es todo cuanto tengo que informar.